Este día vamos a hablar sobre la crucifixión. Este evento histórico es un antes y un después para la historia de la humanidad. Y es importante que lo comprendamos, que lo analicemos en el breve tiempo que disponemos acá en la lección, pero que con la ayuda de nuestro pastor podamos ver algunas cosas que le permitan a usted, mi querido lector de la Biblia y mi querido espectador, mi querido oyente, que después sigue investigando, porque hay muchísimo que podemos aprender. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, pedimos sabiduría, pero sobre todo un corazón dispuesto a ser guiado por ti, que al ir a los pies de la cruz nosotros podamos reconocer nuestra necesidad, nuestra impotencia y todo lo que significa Jesús para nosotros. Lo imploramos en ese nombre precioso de nuestro Salvador. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, el texto a leer, la sección es bastante amplia, pero quizá me gustaría que usted nos ayudara con algunos aspectos que vamos a cubrir. Ya ayer introducía parte del tema que vamos a tratar hoy, pero antes de llegar al momento en que da la oscuridad, y después de que Simón comienza a llevar la cruz, cuando llevan a Jesús ya a la cruz, lo que vemos ahí es una escena terrible. Nosotros tal vez solamente la podemos imaginar por lo que hemos visto en las películas, en las pinturas o lo que hemos leído en una narración. Pero, Pastor Dani Perla, ¿qué es lo que está sucediendo acá y por qué es tan importante para nosotros? Bueno, finalmente los judíos habían tenido ya la oportunidad de que Jesús fuera llevado a la muerte, y era la muerte peor de todas, era la muerte de la cruz. De hecho, ellos también, los judíos, los líderes religiosos, cuando ellos los judíos, el Sanedrín, han mostrado realmente su hipocresía religiosa, porque ellos dicen que incluso no querían entrar en un cierto momento al pretorio, porque no querían contaminarse, porque venía la Pascua, y ellos mismos estaban crucificando, como les dijo Pedro más adelante en un sermón: matasteis al autor de la vida. Es realmente increíble cómo a veces también el fanatismo religioso puede cegar nuestras mentes si no seguimos lo que está en la palabra de Dios. Y ellos pensaron ahora, bueno, ya es un día brillante hoy, por fin nos deshacemos de quien queremos deshacernos, por fin nos deshacemos de Jesús. Pero sabe que en vez de brillo hubo oscuridad, y por eso yo tenía mucho en mente esto: hubo oscuridad y no podía ser un eclipse, porque la Pascua se celebraba cuando era luna llena. Cuando era luna llena, no hay eclipses, pero el día entonces ahora no está brillante. ¿Por qué estuvo oscuro? Porque ¿qué está pasando aquí? Aquí nosotros tenemos que entender esto a la luz de lo que Dios mismo ha revelado en su palabra. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver tal vez un texto o dos, Amós capítulo 8 y el versículo número 9. Usted puede buscar más adelante, esto queda grabado en Facebook o YouTube, y usted puede después regresar si quiere para ver Isaías capítulo 5, versículo 30, Isaías capítulo 13, versículo 10 y 11, pero vamos a escuchar en este momento Amós capítulo 8 y versículo 9. Que dice así: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Muy bien, notemos entonces que estaba profetizado ya. Sí. Bueno, de hecho, tanto en la vida de Jesús, su vida, su muerte y resurrección, se tuvieron que cumplir unas 600 predicciones del Antiguo Testamento. O sea, no era como una clave, ¿verdad? Como lograr encontrar la contraseña correcta. Alguien tenía que cumplir para que no fallara en ser el Mesías esas 600 predicciones. Aquí está una de ellas. Por eso nosotros estamos tan seguros que Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios. Y tal vez podemos leer Joel para tener
un poquito más de amplitud. ¿Por qué la oscuridad? Porque la oscuridad era sinónimo de juicio. Joel capítulo 3, versículos 14 y 15. Que dice así: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Muy bien, ahí notamos entonces que siempre que se habla, pues estamos en este contexto de oscuridad, tiene que ver con juicio. Entonces aquí está ocurriendo el juicio de Dios sobre estas personas, pero claro, en una forma disminuida, el juicio de Dios sobre estas personas, porque en vez de brillo, lo que ellos obtienen es oscuridad. Y tal vez aquí podemos poner una lección para la vida práctica. Cuando no hacemos las cosas correctas y pensamos que vamos a obtener felicidad, bienestar, dicha, más bien sucede lo contrario, no lo vamos a disfrutar. Puedes estar seguro, mi querido hermano y amigo, que cuando no seguimos las órdenes de Dios, los principios de su palabra, no vamos a tener felicidad, por más que nos adulemos pensando que lo haremos, pero más bien obtendremos lo contrario. Pero aquí también está sucediendo algo, el juicio de Dios a Jesús, sí, porque Él ha decidido llevar el pecado de la raza humana. Y aquí sucede algo que Jesús temía, que era lo que lo hizo orar en el Getsemaní, que si era posible esa copa pudiera pasar de Él, y es que Jesús está experimentando la separación entre Dios y Él, una separación que nunca se había dado por la eternidad. De hecho, Marcos registra las palabras de Jesús que dicen: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Noten que no le llama Padre, y Jesús siempre le llamaba Padre. Sí. ¿Por qué no le dice Padre en este momento? Porque hay separación, porque el pecado ha causado esa separación, pero aún así logra decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se aferra por la fe a Dios, porque sabe que esa separación no será permanente. Ahora Jesús conoce las consecuencias completas del pecado. ¿Y qué más también decir, hermano Gerson, que en esa crucifixión creo que la lección lo hace una narración muy vívida, muy fuerte sobre los horrores de la crucifixión, sí, que era lo que los romanos habían, bueno, parece que no lo inventaron los romanos, pero ellos lo tomaron, y lo perfeccionaron. Era poner a las personas en suplicio, en un tipo de martirio donde la persona no moría inmediatamente porque no estaban comprometidos los órganos vitales, pero que era tan doloroso y tan terrible que, por ejemplo, alguien en las palmas de las manos lo crucificaban en los pies, y aquí pues no pasan así grandes fuentes de sangre, pero sí hay un dolor, una agonía terrible, y se cree que muchos crucificados morían al final por asfixia. Les faltaba la respiración, aparte de la posición en la que ellos estaban. Todo esto realmente tuvo Jesús que sufrir por amor de nosotros, pero que finalmente no fue eso lo que hace que Jesús dé su último clamor o suspiro, como lo pone Marcos, aunque tenemos en los otros evangelios qué fue lo que dijo al final, sino fue que Él llevó el pecado de todos nosotros. Y qué interesante, pastor, porque ahí hay una ironía que nos presenta también la Biblia, y la lección la hace evidente. Aquí los líderes comienzan a decirle: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y qué ironía es que en realidad Jesús está en la cruz justamente para salvarnos a nosotros. Pero me gustaría quizás destacar dentro de todo esto hacia dónde va esta ironía, porque ellos se regodean ahí crucificando al autor de la vida, y cuando vamos a Juan, un evangelio que vamos a estudiar en breve, dentro de unas pocas semanas, los primeros 3 versículos de Juan son impresionantes. Jesús, el Verbo, Dios desde la eternidad, ahora colgado de una cruz. Y la pregunta, y la quiero hacer textual como aparece en la cartilla, es esta: ¿cómo podemos abarcar con nuestra mente lo que la muerte de Cristo significó para nosotros, siendo que es Dios mismo el que está allí colgando de una cruz? Bueno, realmente
Es bien increíble que muchas personas que estaban allí y que dijeron esta frase no entendían el alcance de lo que estaban diciendo, porque al final lo que estaban haciendo eran afirmaciones. So que desde la semana pasada que estamos estudiando, por ejemplo, cómo Pedro, al negar a Jesús, confirma que es el Mesías. Todo lo que ocurre en la vida de Jesús, en realidad, confirma quién es Él. Aún lo que parece negativo, o lo que es negativo, porque esa es la gran decisión que el ser humano tendrá que tomar, es aceptar a Jesús o rechazarlo. Y la evidencia está tan clara que aun cuando lo rechazamos, estamos confirmando nuestra propia destrucción, porque al rechazarlo, estamos confirmando que Él es la persona que debería ser aceptado. Y ellos dicen, a otro salvó. Miren que por mucho tiempo le habían dicho que hasta era Belcebú, que era demonio, que era el dios de las moscas, que no sé qué, y le habían dicho un montón de cosas. Pero hoy están reconociendo, salvó. Sí. Mire, algo que no habían hecho normalmente, están diciendo, salvó. Bueno, no tienen excusa, reconocen que salvó. De hecho, las acciones de Jesús nunca pudieron ser realmente refutadas. Claro. Y lo que ellos hicieron fue cuestionar, pero nunca pudieron refutarlo. Eran tan evidentes que no podía ser de otra manera. Solo tenían que ser creídas, pero no las aceptaron. Pero ahora dicen, asimismo no se puede salvar. Y precisamente Jesús eligió, y aquí vemos otra vez ese intercambio. Él eligió ponerse en nuestro lugar de imposibilidades, de impotencia, a fin de que nosotros pudiéramos tener lo que Él nos quería dar, y era su perdón, su gracia, su aceptación. Otra vez, tenernos a nosotros en el reino de los cielos. Demos gracias a Dios porque en estas cosas se demuestra que Jesús es quien dijo ser el Salvador de este mundo y de nuestras vidas también. Y por eso queremos orar en este momento, para que usted, mi querido amigo, mi querida amiga, pueda afirmar su fe en Cristo nuestro Salvador. Y si hay alguien que no ha aceptado a Jesús en su corazón todavía y el Espíritu lo guió a este lugar, a este vídeo, a escuchar la radio en este momento, por favor, deje entrar a Jesús en su corazón. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque una vez más tú nos permites contemplar lo que la humanidad hicimos a tu amado Hijo Jesús, porque nos permites entendernos, Señor, y conocernos cuáles son nuestras motivaciones, y también saber que todo lo que hacemos al final tendremos que dar cuenta. Por eso permítenos, Señor, examinar nuestros pasos detenidamente. Danos tu Espíritu y tu gracia, Señor, de tal manera que aún si toca sufrir consecuencias adversas, podamos elegir siempre lo que es correcto. Gracias porque Jesús nos salvó a expensas de su propia vida. Gracias porque Él decidió no salvarse a Él para que nosotros pudiéramos ser salvos. Te alabamos, Señor, por ese don maravilloso de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.